Saludos, amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. Hoy vamos a tratar un tema un poco complicado y vamos a hablar primero una explicación de las personas que saben escribir. Hay otras personas que escriben pero no saben escribir. Pero hay personas que saben escribir pero escriben en un sistema diferente a lo tradicional. Aquí en la República Dominicana hubo un escritor que, sabiendo las técnicas, quería escribir diferente a como se escribe normalmente. Hizo un movimiento que se llamó el vedridismo, imitando a un piloto francés apellido Vedrin que hacía piruetas. Entonces él quería con los versos hacer piruetas, quiere decir, no es andar horizontal o vertical, sino dando vueltas, piruetas, como llamamos. Hoy vamos a hablar sobre el vedridismo. Y hay que saber que hay personas que saben escribir. Cuando un poeta ingenioso, contemplando un objeto por todos lados, descubre las relaciones que tiene con otros muchos objetos, vecinos o distantes, enlaza cosas muy distintas y desentraña razones nuevas. Precisamente ha de delectar muchísimo así por la novedad de tan extrañas galas y de arreos traídos de tan lejos como por la variedad de cosas o por el artificio y la ingeniosa conexión con que están enlazadas y elaboradas unas y otras las palabras. En la canción de Lucrecio Leonardo a Felipe II, ciertamente que parecían objetos muy remotos y muy ajenos del asunto al aplicar remedio a las dolencias, de ser invocada la espada rigurosa, el olivo sacro, las trompas, los ejércitos, las banderas, las bolas de muerte, la victoria, los consejos, las borrascas, los pilotos, las cosechas y otras cosas más. Sin embargo, el ingenio del poeta supo descubrir las relaciones que todos esos objetos podrían tener con su principal argumento y halló el medio de enlazarlos y unirlos. Esto es una definición o una explicación de personas que saben escribir y saben explicar y saben enjuiciar y estudian antes de escribir las cosas. Sin embargo, hay otras personas que, aún sabiendo mucha técnica de escribir, buscan una forma de hacerlo diferente. Nos vamos a referir al vedridismo. Aquí en la República Dominicana, a principio del siglo XX, del siglo pasado, nació el movimiento cultural llamado el vedridismo, donde estaban los poetas Otilio Virgil Díaz y Zacarías Espinal. Nos vamos a referir al principio de Virgil Díaz. Otilio Virgil Díaz, conocido comúnmente como Virgil Díaz, fue un poeta y prosista dominicano, creador del movimiento literario conocido como vedrinismo. Vedrinismo introdujo por primera vez en las letras dominicanas el verso libro con su poema Arabesco. Quiere decir, el primer poema que él escribió es un poema que no respeta las leyes establecidas para la poesía. Virgil Díaz nació el 6 de abril de 1880 y murió el 20 de enero
de 1961. Fue un poeta y prosista dominicano, creador del movimiento literario conocido como bedridismo. Introdujo por primera vez en las letras dominicanas el verso libre, con su poema Arabesco. Nació en Santo Domingo el 6 de abril de 1880. Fue cuentista y narrador, hijo de Francisco Vigil e Isabel Díaz. Cursó su educación primaria y secundaria en Santo Domingo, pero no siguió estudios universitarios. Pasó a Nueva York y de Nueva York a Cuba y después tuvo una estadía en París, Francia. Durante las primeras décadas del siglo XX, marcó su producción literaria. La literatura francesa del momento despertó en él un inquietante espíritu de renovación artística. De regreso a la República Dominicana, fundó el bedridismo, primer intento de movimiento literario de vanguardia en la República Dominicana, que abogó por la introducción del verso libre a la poesía nacional. A pesar de ser el único representante del bedridismo, Virgil Díaz logró, con la publicación de su poema Arabesco en 1917, que la poesía dominicana diera sus primeros pasos hacia la modernidad. Esa era su intención. Sus poemas y ensayos de opinión fueron difundidos en la revista Cromus, Letras, La Cuna de América, Renacimiento, Cosmopolita, Bauruco, El Día Ético y Blanco y Negro. Quiere decir, escribió mucho y en muchos distintos medios cuando habían pocos medios de publicación. Durante varios lustros mantuvo la columna Fata Morgana, primero en el periódico Listín Diario, luego en La Opinión y finalmente en La Nación. En el inicio de su carrera literaria estuvo ligada al postumismo, un grupo también literario dominicano de principios del siglo pasado, pero las diferencias estéticas con los postumistas lo obligaron a distanciarse de dicho grupo. Él murió en Santo Domingo el 20 de enero de 1961. ¿Qué es el bedrinismo? Bedrinismo. El bedrinismo es un movimiento literario creado por el poeta y prosista dominicano Otilio Vigil Díaz, comúnmente llamado Virgil Díaz. Tendencia literaria responsable de la introducción del verso libre a la poesía dominicana. El bedridismo no debe considerarse como un movimiento literario en sí, ya que los bedrinistas no elaboraron ni desarrollaron un plan de trabajo definido, como lo hicieron los demás movimientos anteriores y posteriores a este. Vigil Díaz, su creador, se limitó a la búsqueda de una transformación formal en la poesía mediante la utilización de verso libre, olvidándose de que casi todo lo que se escribía en la República Dominicana en aquel momento estaba íntimamente ligado al modo de pensar europeo. La estadía de Vigil Díaz en Francia lo puso en contacto con escritores vanguardistas que abogaban por el rompimiento total de las formas poéticas europeas vigentes, de quienes absorbió los modelos poéticos que posteriormente introdujo en la literatura dominicana. Así lo expone en la introducción a su libro Galeras de Pafos y dice: yo he tenido por supervisión instintiva a realizar la ambición de la que habla Baudelaire a Arsenio Hauska.
a la ambición de soñar con una prosa poética, musical, sin ritmo, sin rima, bastante flexible y bastante franca para adaptarse a los movimientos líricos del alma, a las adulaciones del sueño y a los sobresaltos de la conciencia. El origen de la palabra bedridismo, según Manuel Rueda, es como sigue. En 1912 ocurrió la muerte del aviador francés Jules Bedrin, cuyas hazañas aéreas conocida como Lumping Diplom, más era un vuelo realizado por este entre París y Madrid, le habían dado fama en su Francia natal. Quiere decir, él quería hacer lo que hacía Bedril, el piloto, maniobras en el aire. Vigil Díaz, suponiendo que su recién entrenado modo de escribir poesía tenía semejanza con los actos acrobáticos de Bedrín, no vaciló en bautizar su nuevo estilo con el apellido de dicho artista, de donde se deriva la palabra bedrinismo. Pero esa explicación no fue lo suficiente convincente como para lograr que el proyecto ganara adeptos. En consecuencia, él mismo tuvo que asumir el rol de dirigente, miembro único y simpatizante del bedrinismo. Por eso, Vigil Díaz no estaba saliéndose de la práctica común de la Europa de aquellos días, donde era prácticamente imposible encontrar movimientos vanguardistas cuyos nombres tuvieran explicaciones lógicas y convincentes, capaces de trascender las aspiraciones personales de sus creadores. Los ideólogos de los ismos siempre encontraron cómo justificar sus ingeniosas y audaces pirotecnia formales y verbales. Ni los cubistas, que se fundaron en Francia en 1906, transformadores de la plástica y de la literatura por un largo periodo, ni los futuristas, que se fundaron en Italia en 1909, con los revolucionarios y ocasionalmente crueles planteamientos de Marinetti, tampoco los expresionistas que se fundaron en Alemania en 1910, que trataron de llegar a alcanzar la más profunda esencia humana por medio de casi todas las manifestaciones artísticas, ni mucho menos los dadaístas, fundados en Suiza en 1916, encabezados por Tristan Tzara, y quien con sobrada solemnidad decía que Dada no tenía ningún significado, pudieron dar explicaciones verosímiles sobre los nombres de sus movimientos. Algunos de los movimientos vanguardistas lograron proyectarse fuera de sus entornos geográficos. Otros, generalmente los más localistas, quedaron solo como patrimonios nacionales, y los más egocéntricos apenas sirvieron para satisfacer el ego de sus propulsores. A este último grupo pertenece el bedridismo. El poema de Vigil Díaz más importante dice así: siempre me he empeñado en no perder el pensamiento y la palabra que me da la lealtad y exactitud por medio de mi sensibilidad, ni música íntima, la conservación intacta de mi yo. Virgil Díaz no elaboró ningún tipo de proclama ni de manifiesto, ni tampoco propuso un programa de grandes aspiraciones como era propio de los vanguardistas. El planteamiento estético, a lo que podría considerarse como tal, condensado en los 7 párrafos que componen su prólogo de Galeras de Pafos. Galeras de Pafos. La importancia de Vigil Díaz en la literatura dominicana
está patentizada por el hecho incuestionable de haber introducido el verso libre en la misma, como lo confirma la publicación del poema Arabesco el 10 de noviembre de 1917 en el número 2 de la revista Primada de América, cuyo texto es el siguiente. Este es el poema Arabesco. Yo no deseo glorias ni riquezas, solo anhelo perpetuarme en un poema rojo como tus labios blancos, como tus manos. Yo no deseo glorias ni riquezas, solo anhelo perpetuarme en un poema sereno como tu frente, sedoso como tu pelo, un bárbaro como tu garganta, heroico como tus senos. Yo no deseo glorias ni riquezas, solo anhelo perpetuarme en un poema breve como tus pies, nefante y rítmico como tus ansias. Un poema que tenga el alma de Jesús, de Nerón, de Nietzsche, de San Francisco de Asís, de Santa Teresa de Jesús, de Lucrecia, Cleopatra y Salomé. Este es el famoso poema de Vigil Díaz, Arabesco. La fecha de introducción del verso libre en la República Dominicana ha sido objeto de mucha discusión entre críticos e investigadores dominicanos. Carlos Federico Pérez, en Evolución Poética Dominicana, afirma que las primeras manifestaciones del verso libre en el país datan de 1909, fecha en que Ricardo Pérez Alfonseca publicó el poemario Mármoles y Lirios. Por su parte, Diógenes Céspedes, escritor y historiador, en Lenguaje en Santo Domingo del siglo XIX, otorga dicho mérito a Ricardo Vicente Sánchez Lustrino por la publicación de Prop Psiquis en 1912. El propio Vigil Díaz publicó antes de la aparición de Arabesco en 1917 poemas versolibristas, es decir, versos libres. No obstante, se ha tomado el 10 de noviembre de 1917 como fecha oficial de la aparición del verso libre en la República Dominicana, debido a que Vigil Díaz, a diferencia de Pérez Alfonseca o Sánchez Lustrino, estaba consciente de que estaba trabajando un sistema de medida y de organización del verso que se apartaba de la poesía tradicional dominicana de entonces. El vidrismo no logró despertar mayor interés en otros poetas de la época. El único seguidor de Vigil Díaz fue Zacarías Espinal. ¿Quién fue Zacarías Espinal que siguió el ritmo de Vigil Díaz? Zacarías Espinal, poeta, nació en San Cristóbal y murió en Santo Domingo. Luego de recibirse de bachiller en Ciencias y Letras, ingresó a la Universidad de Santo Domingo a cursar la carrera de Derecho, pero poco tiempo después abandonó sus estudios universitarios y se entregó al cultivo de la poesía. Fue adicto al alcohol y a la morfina, asiduo colaborador del periódico La Opinión y redactor de la revista Páginas Selectas. Su poesía contiene abundantes giros onomatopéyicos, términos griegos y de otras lenguas europeas, así como alusiones a elementos culturales y mitológicos clásicos. En ese sentido, su compensación lírica coinciden con los de Vigil Díaz, poeta bedrinista, con quien compartió el mérito de haber iniciado el verso libre o bedrinismo en las letras dominicanas. Su producción fue recopilada en 1961 por su sobrina Ligia Espinal y publicada bajo el título Poemas. En el año 2000 se publicó el libro Obras completas de Vigil Díaz y Zacarías Espinal.
Víctima temprana del opio, su breve e intensa poesía logró la utopía trágica de los modernistas, vivir en los palacios de su propia imaginación. Fue uno de los primeros cultores de la gitán faros, aquellas palabras inventadas y que solo el valor de la sonoridad cuenta, coherentemente automático y surrealista. Manuel Zacarías Espinal fue un gran adelantado de la poesía libre en la República Dominicana. Hasta aquí hemos tratado sobre el bedrinismo, quiere decir la poesía libre que Vigil Díaz y Zacarías inventaron, publicaron, hicieron poemas, pero no tuvieron seguidores. Fue un creador con un solo discípulo, sin programa, sin plan, sin definiciones, solamente escribir y explicar un trabajo. Este es, y es necesario conocerlo, porque eso Vigil Díaz es reconocido como un hombre que escribió, y escribió mucho, pero en un sistema libre, que solamente él podía entenderlo. Eso no dio resultado, pero en esa época que él escribió, a principios del siglo pasado, como dijimos anteriormente, se habían hecho muchos grupos eh, que iban contra la corriente de los versos escritos según las normas y costumbres. Hay que saber la métrica castellana, los que hablamos español. Hay que saber otras reglas y normas. No es escribir solamente lo que se le antoja a cualquiera. Hoy hemos hablado del bedrinismo, un grupo pequeño porque eran 2 personas solamente, pero fue un movimiento que trató de cambiar el método de los versos, hacerlos libres de la forma que usted quisiera escribir. Eso no dio resultado. Hay que todo en la vida, todos los oficios, las profesiones, la literatura, la poesía, tiene normas y reglas que hay que respetarlas. Normas y reglas que hay que respetarlo. Usted no puede escribir cualquier cosa que se le venga a la mente y ya decir que eso es un poema. No puede escribir cosas solamente a lo que su mente le dé, sino hay que respetar reglas y normas, que lo hay. Para escribir una novela hay reglas y normas. Para escribir un cuento hay reglas y normas. Para escribir un ensayo hay reglas y normas. Para escribir poesía hay reglas y normas. Hoy hemos hablado del bedridismo en la República Dominicana, un movimiento que no tuvo éxito, pero 2 personajes, escritores, se dedicaron a proyectar el bedridismo, que no tuvo éxito. Eso fue a principios del siglo pasado y hasta la fecha no ha tenido seguidores. Muchas gracias por su atención y en otra ocasión seguiremos conversando sobre temas que les pueden interesar a ustedes. Muchas gracias.